Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Qué bueno que nos acompañan en este seminario en que tenemos un invitado de lujo, a pesar del susto de anoche. Gracias por estar con nosotros. Yo, antes de iniciar la presentación del doctor Álvarez Bulla, traigo la doble cachucha de la Fundación Miguel Alemán y de Biomédicas. Entonces, lo primero es agradecer la hospitalidad de la doctora Ostrowski para recibir esta conferencia magistral de uno de los recipientes de la cátedra Miguel Alemán. La Fundación Miguel Alemán otorga estas cátedras a gentes de extraordinario nivel internacional y en el caso de Arturo se está explorando un nuevo mecanismo, hacer que aquellos que reciben la cátedra regresen a México y den nuevas conferencias magistrales. Entonces, estamos inaugurando esta experiencia. Además, Arturo, pues es de casa. Arturo es biomediquito, es egresado de nuestra licenciatura en investigación biomédica básica. Arturo Álvarez Bulla es actualmente profesor Heather and Melanie Moss en el Departamento de Neurocirugía y profesor en el Instituto de Medicina Regenerativa en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, UCSF. Sus estudios universitarios, donde realmente se formó Arturo, fue en la licenciatura en investigación biomédica básica, y el director de su tesis de licenciatura fue el doctor Horacio Merchant, quien también nos acompaña el día de hoy. Ya después hizo sus estudios de doctorado en la Universidad Rockefeller en Nueva York. Hizo una estancia postdoctoral en esa misma institución y en el año 2000 se trasladó a California para ocupar su puesto actual. Para los más jóvenes, les puedo adelantar desde ahorita que Arturo surgió desde muy temprano a través de una comunicación que rompió uno de los dogmas en la biología, que es que no hay posibilidad de regeneración neuronal en el sistema nervioso, y había aquella famosa publicación de Nature, ¿verdad?, de los gorrioncitos en donde se mostraba que había células STEM en el cerebro que eran capaces de formar nuevas neuronas. Pero después de eso ha hecho muchas otras aportaciones, los mecanismos de migración de las neuronas en el tejido cerebral. Van a ver la magnitud de su contribución científica. Arturo ha recibido muchos reconocimientos, muchos premios, entre los que quisiera destacar el Jacob Javits Award, que recibió en 2002, el Neuronal Plasticity Prize de la Fundación Ipsen de Francia, también en 2002, la Cátedra Miguel Alemán en 2003, el Premio Príncipe de Asturias en investigación científica y técnica que otorga la Corona Española en 2011, el NIH Merit Award en 2012, el Pioneer Award en Stem Cells del Pinky Harman, que otorga el Club Cajal, etcétera, reconocimientos extraordinarios. Es miembro del American Academy of Arts and Sciences, de la Academia Latinoamericana de Ciencias, etcétera. Y cuando uno busca Álvarez Bulla en PubMed, salen muchas publicaciones, salen arriba de 200
30, 240 publicaciones. Y perdón, Arturo, pero en México estas cosas cada vez se mencionan más. Yo sé que en otros lugares, pero Arturo tiene, buscando en Scopus, ha recibido 26,800 citas. Tiene un índice H de 76. Es verdaderamente extraordinario. El día de hoy, Arturo Álvarez Bulla nos va a hablar de los mecanismos de renovación de las células madre en el cerebro adulto. Pero yo quería presentar una diapo, si me lo permiten. Pero acá no se puede poner. Esta diapo la mandó Clemen y es la época en que Arturo era alumno de la licenciatura. Lo acompaña esta Ayala, ¿cómo se llama? Alma Ayala. Y según me dijo Clemen, ¿está por ahí Clemen? No está Clemen. Según me dijo Clemen, estaban en una fiesta y Alma Ayala quería sacar a bailar a Arturo. Pero nunca me aclaró si terminó convenciéndolo de salir a bailar. Bienvenido, Arturo. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Es para mí siempre una gran emoción regresar aquí a mi alma mater y compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos hecho. Voy a presentarles un poco del historial de lo que hemos hecho de forma breve para tratar de presentarles cosas que aún no hemos publicado, las cosas que son más interesantes. Pero más allá de los números y de todas las citas y las revistas y todas estas tonterías que se usan hoy en día para calificar a los científicos, les puedo decir que el recuerdo en el laboratorio de Merchant la emoción por las observaciones y por los descubrimientos como el motivo más importante para hacer investigación. Y hoy en día, yo en ese entonces como estudiante de biomédicas me parecía que para mis alturas ya habríamos entendido muchísimos de los procesos del desarrollo, que era mi pasión y siempre ha sido mi pasión. Pero si uno se plantea hoy en día lo que hemos avanzado a pesar de todas esas citas y de todas esas revistas y de todas esas, es poquitito y realmente tenemos que ser muy humildes en ver que queda mucho por entender y sobre todo en los mecanismos de desarrollo. Entonces, las pretensiones humanas y esto de hacer a las gentes ídolos, cuando hemos hecho aportaciones muy pequeñitas realmente con la comprensión de la biología, realmente lo importante es concentrarse en el descubrimiento y la observación. Y más que esa foto, esta es una foto de mi generación de biomédicas hace ya algunos años, en una presentación de pósters en la antigua sede del instituto. Y estamos ahí Julio, Irene, David, yo, Alejandro abajo, Lola y Enrique, que fueron todos mis compañeros, que yo creo que todos se dedicaron a la investigación de una manera directa o indirecta. En el instituto empezó mi pasión por entender el desarrollo. En el laboratorio del doctor Merchant estudiábamos el desarrollo de la gónada. Y la gónada es uno de los muchos tejidos que tiene cierta capacidad regenerativa, no las células germinales, pero muchas de las células somáticas. Y esto se piensa que es cierto para casi todas las células del organismo. Hay una etapa de formación, de crecimiento, que era lo que estudiábamos en el laboratorio del doctor Merchant para la gónada, donde las células progenitoras, y esto es una de las aportaciones importantes que hizo el laboratorio de Merchant, identificar las verdaderas células progenitoras, el lugar donde están, dan lugar a la formación del tejido somático, y esto sucede en todos los tejidos. Y estas células son las que mantienen el secreto del desarrollo de muchos tejidos y por eso se han vuelto tan importantes. Y ya en la época en que estaba aquí en biomédicas hablábamos de la importancia de estudiar células madre. Por desgracia nadie nos hizo caso en México hasta que se volvió un tema de frontera en todo el mundo. Y ahora pues es la atención de muchos grupos de investigación porque se piensa que son la fuente de células para la regeneración de muchos tejidos. Pero lo interesante es que una vez que esa etapa de crecimiento, de formación del tejido termina, viene una etapa de mantenimiento y también muchos tejidos mantienen células somáticas germinales capaces de reemplazar
quizá no todos, pero sí algunos, y de forma importante aquellos que son esenciales para el mantenimiento del tejido, algunas de esos tipos de células. Por ejemplo, una vez que se han formado quizá estos rombitos, algunas de ellas mueren y estas células son capaces de regenerar a estas células que se mueren o desaparecen o envejecen. Y este proceso se llama el proceso de homeostasis de los tejidos, que sucede una vez que ya se ha formado. Es realmente un proceso de desarrollo continuo. Y a pesar de que la gente piensa que la embriología termina con el desarrollo embrionario, en realidad continúa. Y estas células son las que han atraído la atención de mi laboratorio por muchos años. Y en realidad en un órgano donde se consideraba que estas células no existían, en el sistema nervioso. Y esto empezó a cambiar realmente en los años 60 por el trabajo de Joseph Allman, quien empezó a romper con un dogma que tiene un origen incierto, pero que en realidad Ramón y Cajal fue fundamental para diseminar el hecho de que los centros del adulto son algo fijo, que ha terminado, inmutable, todo puede morir, nada puede regenerarse. Y no es sorprendente que esto sea así, porque el sistema nervioso, a diferencia de otros tejidos, y aquí es donde teníamos grandes discusiones el doctor Merchant y yo cuando éramos estudiantes, es mucho más complejo en el sentido que está mucho más conectado y tiene estas células maravillosas que llamamos neuronas, que mi padre llamaba señoritas neuronas porque se pensaba que no se reproducían. Estas células, a través de sus dendritas y sus axones, son capaces de transmitir información, pero lo importante es que son capaces de modificar la información que les llega. Y es el secreto, el funcionamiento que yo pueda estar ahora hablándoles y ustedes entendiendo las tonterías que digo, es el hecho de que estas células están procesando esa información tanto en mi sistema nervioso como en el de todos ustedes. ¿Cómo esto sucede? Es una de las grandes preguntas de las neurociencias actuales. Entonces, realmente difícil pensar cómo se puede reemplazar una de estas células que está tan integrada a los circuitos del sistema nervioso central. Y como les decía, Joseph Allman produjo los primeros indicios que esas células se podían reemplazar y es en realidad él el descubridor de la neurogénesis en el adulto en el bulbo olfatorio, una zona que procesa los olores, de la cual les hablaré en más detalle en un momento, y el hipocampo, que mencionaré brevemente. Pero, sin embargo, él también propuso que se producieran neuronas nuevas en otras zonas del sistema nervioso y esto fue altamente controversial y se le criticó mucho de que nunca usó técnicas que demostraran claramente de que estas eran nuevas neuronas. Y es a donde aquí vino el que fue después mi profesor de doctorado, Fernando Nottebohm, que era un etólogo, alguien que estaba interesado en el comportamiento animal y llegó a interesarse por el canto en los pájaros. Así descubrió los centros del cerebro de un canario y de muchas otras aves que controlan esta conducta extraordinaria del canto, que es una conducta aprendida, igual que el habla en humanos. Y uno de los centros donde él estudió este proceso se encontró que crecía y decrecía en distintas épocas del año. Y se plantearon, un poquito antes de que yo llegara a su laboratorio, si quizá podía haber neuronas nuevas en esta zona del cerebro de un canario adulto. Y se encontraron que sí, que había células que parecían ser neuronas nuevas, y esta es la tecnología que usó Joseph Allman, que es en realidad timidina tritiada, como saben ustedes, es un análogo que está en DNA, pero no en RNA, y se incorporaba al núcleo de la célula y después se pone una capa de emulsión muy finita para ver la célula marcada, y estos son los gránulos en la emulsión que indican que este núcleo incorporó timidina en el momento en que se le dio la timidina al animal. Esta célula tiene las características de una neurona, a diferencia que esta, que es una glía. Como ven, tiene un núcleo grande, tiene un citoplasma relativamente chico, pero esto no era en realidad suficiente evidencia de que estas eran neuronas. Y el laboratorio de Fernando fue más allá, haciendo electrofisiología a ciegas, porque no sabía cuáles eran nuevas o no, metió electrodos, registró algunas de estas células, vio que tenían características fisiológicas de neuronas, potenciales sinápticos y potenciales de acción, pero además tenían la estructura de neuronas, tenían dendritas y axones, lo cual demostró claramente en el año 85, en un trabajo en Science, que en un vertebrado adulto se podía generar una célula que después de un cierto tiempo, no instantáneo, después de un cierto tiempo se diferenciaba en una neurona nueva que se integraba a los circuitos del canto de un canario. Después, años después, en trabajos en los que yo ya participé, mostramos que algunas de estas células que aparecían marcadas con timidina tenían proyecciones largas que se podían llenar con un marcador retrógrado y estas proyecciones largas indicaban que estas células eran de proyección, algo que es único en algunas regiones del sistema nervioso de mamíferos y es bastante común en el sistema nervioso de aves. Entonces,
Como a lo que a mí me interesaba la biología del desarrollo, ya en ese tiempo nos planteamos cuáles eran los mecanismos, cómo era posible que se generara una neurona nueva en un cerebro adulto. Y la primera sorpresa que nos encontramos es que una célula que es típicamente embrionaria en un cerebro de ratón, que se llama la glía radial, que tiene la forma de globito, que tiene el cuerpo celular al lado del ventrículo y un largo proceso que penetra el sistema nervioso a veces por varios milímetros, estas células se permanecían en el cerebro de un canario adulto. Y para los expertos en estas células, esto empezaba a explicar parte de las características del cerebro de un canario que le hacían posible el mantener este proceso de neurogénesis. Sin embargo, la sorpresa fue que estas células se consideraban glías y por eso se llaman glías radiales. Y les puedo contar aquí varias anécdotas de cómo se intentó cambiar el nombre de estas células y jamás se logró. Pero estas glías radiales resultaron en un trabajo que publicamos en el 91, eran las células que se estaban dividiendo para generar las neuronas nuevas. Y esto era muy mal visto por las gentes expertas en glías porque pensaban primero que estas células no se dividían y segundo que no era posible que una glía diera lugar a una neurona. Pero en realidad mostramos evidencia en ese entonces de que estas células estaban dando lugar a estas células delgaditas que utilizaban a los procesos de estas glías radiales como mecanismos de guía para separarse de la zona germinal donde habían nacido. Este proceso de la migración a lo largo de la glía fue un proceso que describió Pashko Rakish en los años 70 en el desarrollo embrionario de mamíferos. Entonces había dos sorpresas aquí. Una de que podía haber migraciones de largas distancias en un cerebro adulto utilizando la glía radial como monorriel para la dispersión inicial y además de que la célula glial era un precursor de neuronas. Al principio, la gente que trabajaba en mamíferos pensó que esto era una aberración de las aves y que era una cosa muy distinta a lo que pasaba en aves. Y esto provocó el interés en empezar a trabajar en mamíferos, del que fue mi primer estudiante, Carlos Lois, un valenciano testarudo, estudiante de medicina, que el primer día que llegó a mi oficina no me dejó decir una palabra, él dijo todo. Y una de las cosas que me dijo era que era absurdo que siguiéramos trabajando en aves porque no tenían ninguna relevancia para la medicina, porque están muy separadas evolutivamente de los mamíferos. Sin embargo, ahora ya en su propio laboratorio lo que hace él es trabajar en aves y me dejó a mí el campo de los mamíferos, que fue lo que continuó haciendo mi laboratorio por muchos años. Pero lo que él descubrió fue realmente extraordinario. Primero encontró en una serie de trabajos que había células precursoras de neuronas en las paredes de los ventrículos, y esto lo hizo in vitro, sacando neuronas de los ventrículos, y las ponía en cultivo y veía que se formaban neuronas. Pero después, aún con los escépticos más grandes en la Universidad Rockefeller, de que pensaba que no podía haber migraciones de este tipo en un animal adulto, hizo experimentos conclusivos en el cual hizo trasplantes de células genéticamente marcadas, cuando empezaban los transgénicos en aquel tiempo, a la zona subventricular, y encontró que estas células migraban al bulbo olfatorio a lo largo de este camino migratorio que se llama el camino migratorio rostral, y se convertían en esas neuronas nuevas que Joseph Altman había visto en los años 60 en el bulbo olfatorio. Años después vino otra estudiante, que también les hablaré de un momento de su trabajo, Fiona Dodge, y se encontró que las células no solamente surgían de esta parte anterior, pero venían de toda la pared del ventrículo, y esto es muy importante para los experimentos que voy a describir más adelante, y formaban estos caminos migratorios en la pared para unirse a esta gran carretera de migración entre la parte anterior y el bulbo olfatorio. Y esto ahora se denomina como la zona ventricular, subventricular, y verán por qué, y los caminos migratorios que dan lugar a este gran grupo de células, más o menos 10,000 por día en un ratón, que entran al bulbo olfatorio y continuamente reemplazan a las neuronas que existen ahí. Para que se den cuenta de la magnitud de este proceso, en la vida de un ratón se producen tantas neuronas destinadas aquí como para llenar 10 cerebros enteros del resto del encéfalo de un ratoncito. Entonces, la siguiente pregunta que surgió, y aquí voy a saltarme 10 años, es cuáles eran las células madre en la pared de los ventrículos, y aquí es donde fue fundamental el trabajo de Fiona Dodge, que es ahora profesora en el Biocentrum en Zúrich, y ella encontró que otra vez era una glía la célula madre. En este caso, una célula con características típicas de astrocito, una astroglía, y años después, Saman Mirzadeh, otro estudiante extraordinario, que es neurocirujano en Phoenix,
encontró que estas células mantenían características epiteliales, se conectaban con el ventrículo a través de estos contactos y ahí en esa extremidad tenían esta pequeña extensión que es un cilio primario, que también lo hemos estudiado, no hay tiempo hoy de discutirlo, es un organelo extraordinario, muy, muy interesante, se piensa que es como la antena de la célula. Anclado a ese cilio primario está el centrosoma que regula la división de las células y después tenían un proceso basal que terminaba en los vasos sanguíneos en el endotelio. Esto definió a través de muchos trabajos, estos solamente son 3 de ellos, la estructura de este nicho germinal que se mantiene en el cerebro de muchos mamíferos adultos y también dio lugar a la identificación de otros tipos de células que no se habían descrito antes. Uno de ellos, estas células verde, que nosotros llamamos células C, que ahora sabemos que son células intermedias progenitoras. Estas células se dividen aproximadamente 3 o 4 veces y son las que se derivan directamente de estas células B. Y estas, después de dividirse, por eso se llaman transitorias amplificadoras, porque amplifican el linaje, dan lugar a las neuronas jóvenes, que son las que van al bulbo olfatorio. Además, existen estas células tipo B2, que ahora estamos estudiando intensamente, que originalmente pensamos que solamente eran células de soporte, pero estas células también se dividen y ahora pensamos que quizás están también involucradas en el linaje. Otro tipo de célula que descubrimos, que es una célula también fascinante, es esta célula que llamamos ependimaria de tipo 2, E2, que tiene solamente 2 cilios, a diferencia que la ependimaria clásica que tiene aproximadamente 50 cilios. Esta célula es uno de los pocos ejemplos en todo el reino animal de una célula con 2 cilios nucleados directamente del centrosoma de la célula. La función de esta célula aún se desconoce. Más recientemente, a través de los trabajos de Chu Katong, un estudiante de Singapur que ha regresado y ahora trabaja en la Universidad de Singapur, encontramos que había una gran cantidad de axones, y estos axones son serotoninérgicos y vienen del RAFE, de un pequeño grupo de neuronas en el núcleo RAFE, y estos axones hacen contactos pseudosinápticos tanto con las células ependimarias como con las células germinales, las células B1. La función de estos axones todavía no la conocemos. Pero regresando a las células madre, estas células preciosas que llamamos B1 astrocitos, era sorprendente que fueran astrocitos. Sin embargo, no eran únicamente estas células que se identificaban como astrocitos y células madre. En otros trabajos con otra estudiante argentina, Bettina Seri, estudiamos el otro centro germinal en el hipocampo, en el giro dentado, una región involucrada en la memoria y el aprendizaje, donde también continúan habiendo neuronas, y al final, si hay tiempo, les voy a presentar una pequeña sorpresita sobre este sistema en humanos, que pasa en humanos en esta región. Ahí también existía un astrocito radial muy bonito que llamamos radial astrocytes, y estas células también eran las que se dividían para generar precursores intermedios que no se dividen tanto como en la zona subventricular, y estos se convierten en neuronitas jóvenes que dan lugar a células granulares. Este es un proceso que se ha estudiado muchísimo en muchos sistemas porque esta región se considera activa en humanos, y ya les presentaré algunos datos al final de la charla. Esta región es fundamental para el procesamiento de memorias, como les comentaba, y además también es fundamental para la epilepsia, para entender la epilepsia. Y en realidad estas células se vuelven un poco locas en animales epilépticos y generan neuronas que se conectan de una forma amorfa. Se piensa que eso a lo mejor está relacionado con la patogenia de la epilepsia. El hecho de que estas células tuvieran características gliales causó mucha controversia al principios de este siglo, y ahora ya se ha esclarecido un poco más y empiezan a hacer las cosas sentido. Con el descubrimiento, sobre todo a través del laboratorio de Arnold Kriegstein, con el que tengo ahora la suerte de colaborar y ser mi vecino en el piso donde trabajo en la Universidad de California en San Francisco, él encontró que durante el desarrollo, también en mamíferos, la célula madre es la glía radial. Y aún no se le cambió el nombre, se mantiene como glía radial, porque uno de los descubridores de estas células pensaba que si le cambiaba el nombre se iban a olvidar de él. Pero él en realidad fue uno de los que propuso que estas células solo servían de guías y ya era el precursor del astrocito normal, parenquimal, pero ahora está bien establecido, no solamente por el grupo de Arnold Kriegstein, pero por muchos otros grupos, que durante el desarrollo, como habíamos encontrado 10 años antes nosotros en el Canary, esta es la célula madre. ¿Cómo empiezan a hacer las cosas sentido? Empiezan a hacer las cosas sentido porque todos sabemos que el cerebro, a pesar de su complejidad, empieza en un epitelio muy, muy sencillito que llamamos neuroepitelio, muy parecido al que da lugar a la piel.
pero ya quisiera la piel tener las propiedades del cerebro, ¿no? Y una de las propiedades es que este epitelio da lugar a la glía radial y esta glía radial da lugar a muchísimos tipos de neuronas durante el desarrollo que de una forma increíble se ensamblan para formar los circuitos del sistema nervioso central. Bueno, en trabajos que no hay tiempo para mostrarles hoy, que yo les conté la vez pasada que hablé aquí en Biomédica hace unos 10 años, mostramos que la glía radial es el precursor directo de esas células B1. Y ahora entendemos que las propiedades epiteliales de estas células se derivan de estas células. Entonces, como les digo, las cosas empiezan a hacer sentido. Y la técnica que utilizamos para marcar a la glía radial y demostrar que se convertía en las células B1, esa misma técnica nos ha servido para mostrar que esta glía radial no solamente es precursora de neuronas, sino además es precursora del epéndimo mismo en un proceso que es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso, porque esta es la célula epitelial que realmente mantiene la polaridad de los ventrículos, un proceso bien interesante, pero además esta célula es precursora de los oligodendrocitos y, como ya se sabía, de todos los astrocitos. Entonces es una célula realmente central para entender cómo se desarrolla el sistema nervioso. Más recientemente, el laboratorio para darles la historia completa, el laboratorio de Arnold Kriegstein ha descubierto un segundo tipo de glía radial que pierde el contacto apical y se convierte en lo que llaman outer radial glia, la glía radial basal. Y esta glía radial es la responsable, al parecer, de la evolución del cerebro humano. O sea, el cerebro humano y los cerebros grandes, como los de las ballenas o los delfines o otros primates, no era suficiente la capacidad de producción de neuronas de este epitelio y se transforma otra célula en un epitelio secundario que ya no está anclado a la limitación geográfica del ventrículo y da lugar a la gran cantidad de neuronas que explotan en forma increíble en los cerebros más complejos. Entonces, como les digo, todo este cambio de idea de que las células madre vienen de una célula epitelial y de una glía ha dado lugar a muchísimos otros trabajos que han permitido entender no solamente el desarrollo normal de animales como el ratón, pero empiezan a dar pautas muy importantes sobre el desarrollo de humanos. Y aquí también les quiero dar una pequeña sorpresita al final de cosas que estamos haciendo ahora. De regreso a la zona subventricular, como les decía, se colectan las neuronas de muchas regiones de las paredes de los ventrículos y migran hacia el bulbo olfatorio y también migran de una forma especial. Tampoco hay tiempo de hablarle de ellos, pero algunos de ustedes que hayan estado en mis pláticas anteriores les he mostrado esta forma de migración que llamamos migración en cadenas, en que las células saltan a lo largo de unas a otras y no necesitan las glías de la glía radial, y es una forma tangencial, en realidad es perpendicular a la orientación de la glía radial. Y están envueltas de un tubo formado por astrocitos. Estas células migran de una forma muy eficiente y muy rápida desde las paredes de los ventrículos hasta el bulbo olfatorio. Pero surge la pregunta, ¿por qué esta complejidad? Y aquí debíamos haber sido mucho más listos hace muchos años y nos debíamos haber dado cuenta de por qué esta complejidad. ¿Por qué no están las células madre aquí? Si hay células madre en todo este recorrido y en esta parte, ¿para qué se tienen que importar células de todas estas distintas regiones de las paredes de los ventrículos? Y aquí la clave surge en el hecho de que cuando estas células llegan al bulbo olfatorio, no dan lugar a un tipo de neuronas, sino dan lugar a varios tipos de neuronas. Todas de ellas células inhibitorias, células GABAérgicas, que regulan la actividad y el paso de información a través de este relé importantísimo para la sensación de los olores, para la percepción de olores. Y les voy a hablar aquí de varias de estos tipos celulares. Estas células son granulares profundas, que tienen unas dendritas que se ramifican en la capa plexiforme externa profunda y se conectan con unas células importantísimas, las células mitrales. Estas son superficiales, pero son de dos colores distintos. Como van a ver, son células, a pesar de su similaridad morfológica, tienen propiedades muy distintas. Y una de las propiedades que una de ellas expresa la proteína que une calcio, calretinina, y la otra no lo expresa. Y al principio estas células nos dieron grandes dolores de cabeza porque pensamos que eran muy, muy parecidas. Después nos encontramos que hay células periglomerulares que también se producen en el adulto, que también son células locales de axón corto, que regulan la actividad, son los relés iniciales de la información que viene de la nariz y que se procesa en el bulbo olfatorio para ir a corteza. Todas estas células, ninguna de ellas son el cableado que produce ese paso de información, sino son las células locales que regulan la activación de esas células dentro del bulbo olfatorio. Entonces, nuestra idea
y esto estaba muy influido por los conceptos de células madre en un cerebro adulto, es que las células entraban migrando por aquí y eran capaces de producir cualquiera de estos tipos de células, y dependiendo dónde se paraban, y quizá de señales locales, se volvían uno de estos tipos celulares. Y esto empezó a cambiar radicalmente con el trabajo de una estudiante, Minori Cowie, que ahora es profesora en la Universidad de Columbia, junto con el laboratorio de John Rubinstein, un colaborador muy cercano, que es uno de los descubridores de los factores de transcripción que regulan la formación del cerebro temprano. Y con él encontramos que este factor de transcripción PAX6, que es fundamental para hacer a estas celulitas, las rojas, que son dopaminérgicas, producen dopamina, son TH positivas, que estas células expresaban ya en las cadenas, algunas expresaban PAX6 y muchas no expresaban PAX6, o sea, las cadenas ya eran heterogéneas. Y esto nos dio lugar a la hipótesis, que dio lugar a una propuesta, a un grant, de que las células ya eran heterogéneas de origen. Y nos planteamos que a lo mejor ya nacían siendo distintas, lo cual iba ya en contra de la idea clásica de las células madre como totipotentes, capaz de generar todo tipo de células para multipotentes, capaz de generar todo tipo de células para el cerebro adulto. Entonces, aquí tuve la gran suerte de tener un postdoc, Tony Tramontin, y después un estudiante que fue realmente el que después siguió los experimentos, que desarrollaron una técnica para selectivamente marcar a estas glías radiales antes de que se convirtieran en los astrocitos del adulto, pero no solamente marcarlos en cualquier lugar, sino marcarlos de forma muy precisa en distintas regiones de la pared del ventrículo. Aquí es una de las grandes ventajas de utilizar un cerebro adulto. Y utilizando esta técnica, Florian se encontró que los distintos tipos de neuronas que veíamos en el bulbo olfatorio, esos 6 que les enseñé antes, venían de distintas regiones de las paredes de los ventrículos. Y a estas amarillitas no las podíamos encontrar en ningún sitio. Y se encontró que estas amarillitas venían cuando marcaba la glía radial de la cara opuesta del ventrículo, la que ve a la línea media, que ve a una zona del cerebro que se llama el septum. Esta técnica es extraordinariamente poderosa porque ahora podíamos ir a distintas regiones que no entendíamos antes, y una de las regiones que empezó a explorar en el último trabajo que hizo Florian, que ahora emigró a Inglaterra y es profesor en Cambridge, uno de los últimos trabajos que hizo fue marcar esta parte muy, muy anterior del ventrículo, que es como una media luna, que nadie sabía para qué servía, y se encontró 4 tipos de neuronas nuevas que no se habían descrito antes, todas ellas muy cerca de la capa mitral. Y estas células no se habían descrito antes porque son muy raras, pero para mí el hecho que se sigan generando en el cerebro, y podríamos hablar toda la charla sobre las posibles propiedades fisiológicas de estas células, el hecho que se hayan sido mantenidas durante la evolución y sigan generando quiere decir que tienen funciones muy importantes a pesar de ser la minoría. Entonces, he preparado, esto no lo presenté en la charla que di ayer, pero quizá va a facilitar en entender esto, una pequeña animación que me ayudó a ser un animador profesional que sintetiza lo que les he dicho hasta ahora. Esta es una visión tridimensional del cerebro de un ratón adulto. Este es el cerebelo, este es el bulbo olfatorio, y aquí hemos hecho un corte del bulbo olfatorio que vamos a separar, y como si estuviéramos mirando dentro del bulbo olfatorio. Este es el centro del bulbo olfatorio, es una estructura hermosísima que le llamó también mucho la atención a Ramón y Cajal. Nos encontramos que las células que se originan en distintas regiones, todas migran juntas a lo largo del mismo camino, pero todas ya tienen destinos distintos y tienen orígenes distintos, o sea, está condicionado el tipo de células que van a ser. Y van integrándose al bulbo olfatorio y sustituyendo algunas otras células que mueren. Entonces es como los carros que van por el periférico, cada uno tiene un origen distinto, pero cada uno de ellos, las personas que van en ellas, ya tienen una especificidad en cuanto al trabajo que hacen y al que pueden desempeñar, y se dirigen específicamente a una región para integrarse de una forma específica a los circuitos del sistema nervioso. Y esto conceptualmente se ha vuelto muy importante para entender el sistema nervioso, porque quiere decir que los elementos fundamentales para el procesamiento de la información, las neuronas, tienen orígenes únicos en distintas regiones del sistema nervioso, y lo que le provee al circuito es esa diversidad de neuronas. Es aquí donde otra vez el estudio del sistema nervioso humano se vuelve fundamental, porque la predicción, y esta ya la hizo Ramón y Cajal a principios del siglo pasado, es que el humano quizá tiene más de estos elementos que tienen distintas características procesadoras. Y aquí el hecho de que estas sean células de proyección corta, interneuronas, es fundamental porque son las reguladoras de los circuitos.
como biólogo del desarrollo, aquí todo esto sucede en el adulto y a pesar de que es biología del desarrollo muy bonita que se puede hacer en el adulto, uno se plantea de dónde surge en el embrión toda esta diversidad de células en las paredes de los ventrículos. ¿De dónde vienen las células madre en el embrión que se vuelven las células madre del adulto? Y aquí la idea clásica que les mostré en la primera diapositiva es que a través de una división asimétrica es la prolongación de la línea somática. Y así es que se piensa en muchos tejidos. Y aquí es donde surge la primera sorpresa del trabajo más reciente que hemos hecho, y es realmente gran parte fruto del trabajo de Lucho Fuentealba, un chileno extraordinario que hizo su postdoc en mi laboratorio, y quien se planteó hacer el linaje de las células madre en un cerebro de un ratón adulto. Y no los voy a aburrir con todas las técnicas distintas que intentó, pero llegamos a la conclusión de que todas las técnicas para hacer linaje celular, que usan 4 o 5 colores, son insuficientes para realmente determinar el origen de las células madre en el adulto, puesto que es muy larga la migración que estas hacen y como vieron en la animación anterior, las células se dispersan, entonces no hay ninguna asociación física entre las células que ve uno en el bulbo olfatorio para inferir algún tipo de linaje. Y entonces aquí nos reunimos con Connie Chepko, que es una investigadora en Harvard, que ha sido realmente una pionera en el estudio del desarrollo de la retina, y ella junto con Chris Walsh hace años desarrolló la técnica que se ha usado relativamente poco, pero que es muy, muy poderosa, porque se ha usado poco porque como verán es muy, muy complicada, de usar un virus al cual le integra una base de 24 bases, una secuencia específica, y cada virus tiene una secuencia distinta. O sea que tenemos una diversidad de más o menos 10 a la 7 virus. Con esto infectamos los ventrículos y después, en donde cortamos el cerebro, todos los cortes los colectamos sin perder uno solo, y donde hay una célula marcada, dibujamos la célula, hacemos otros marcajes para tipificar qué tipo de célula es, vemos dónde está, esto es muy importante en el cerebro, y después con un microscopio de microdisección láser hacemos un pequeño corte alrededor y después cargamos eléctricamente este pequeño corte y lo catapulteamos a un pequeño tubito para hacer una amplificación de PCR y mandar a secuenciar. Y esto lo que nos dice es darnos el código de barras que tiene cada uno de los progenitores que dieron lugar a esas células. Y aquí les voy a abreviar todos los datos experimentales que presenté ayer, yo creo que aburrieron un poco a la gente, y les voy a decir simplemente la conclusión. Lo que nos encontramos es primero que las células precursoras están determinadas por posición muy, muy temprano durante el desarrollo. Que algunas de las glías radiales que dan lugar a células en el corteza dan lugar también a las células madre del adulto, que continúan dando lugar a las células del bulbo olfatorio durante toda la vida. O sea que así hay una relación de linaje, pero esta relación se pierde más o menos entre el día embrionario 13 y 15 en el ratón. Esta relación de linaje ya existe de etapas muy tempranas en el embrión. O sea, el epitelio de ese embrión ya está determinado en distintas regiones y, por ejemplo, esta región en el embrión que da lugar a las interneuronas que migran tangencialmente a corteza, y he incluido unas pequeñas transparencias sobre esto al final de la charla, estas células en el adulto dan lugar a unos muy pocos tipos de neuronas que van al bulbo olfatorio. Pero una de las líneas sorprendentes es corteza, el techo. Esto da lugar a las células glutamatérgicas piramidales de corteza y no da lugar a ninguna interneurona durante el desarrollo. Sin embargo, estos progenitores dan lugar a células en el adulto que exportan estas células al bulbo olfatorio y dan lugar a las células PAC6 que les mostré que había descubierto Minoru Kowi. Entonces, las conclusiones más importantes de este trabajo, una de las conclusiones más importantes es que esa determinación espacial ya está en el embrión, incluso en etapas mucho más tempranas del día embrionario 11 y medio. Les voy a mostrar un ejemplo precisamente de este linaje para que vean células hermanas. Estas son células en el bulbo olfatorio, superficiales granulares junto con una periglomerular, que están relacionadas precisamente a células de la corteza. Estas son células profundas que están relacionadas precisamente a células del estriado. Hace totalmente sentido. Y estas son células superficiales, las que les dije que no encontrábamos, las calretinina positivas, que estaban en la línea media. Cuando vemos sus primas en el resto del embrión, están precisamente en el septum. O sea que ya existe una geografía de diseño en el propio embrión que determina que esos progenitores que a los
que llamamos células madre embrionarias, ya están determinados por localización. De aquí, de este trabajo, han surgido 3 conclusiones fundamentales para entender no solamente las células madre en el adulto, sino el desarrollo embrionario y la conversión del embrión en el adulto. Una de ellas, y de esto voy a hablar un poquito más en la siguiente parte, es la generación de las células madre sucede al día del día embrionario 15 y medio. Y una vez que se producen, estas células se mantienen quiescentes, sin dividirse, hasta que se activan en el adulto. Esto es sorpresa también, porque como les decía, el modelo tradicional decía que la célula se dividía simétricamente, dando lugar a progenia según avanzaba la edad. La segunda conclusión es que las células madre postnatales se regionalizan, se especifican regionalmente muy temprano en el desarrollo. Y la tercera, los datos que les he mostrado, las células postnatales, madre postnatales y las fetales comparten un progenitor común en el embrión muy temprano, pero estos 2 linajes divergen precisamente cuando las células se vuelven quiescentes. Entonces, enfatizar una vez más la importancia de la regionalización del epitelio, y ahora ya se sabe durante el desarrollo, sobre todo a través del laboratorio de John Rubenstein, nuestro colaborador, muchos de los factores de transcripción que definen estas distintas regiones del embrión. Eso se mantiene por toda la vida como una memoria espacial de dónde nací, dónde empecé la vida, y se manifiesta en el cerebro adulto por la generación de distintos tipos neuronales. Y una de las sorpresas ahí es que el techo, que da lugar a la corteza, exporta células más tarde al bulbo olfatorio. En la siguiente parte de la charla ya les voy a hablar de cosas más recientes que aún no han sido publicadas, en la cual nos planteamos, si no hay esta famosa división asimétrica de los progenitores, ¿cómo se mantiene la neurogénesis por toda la vida? Y ese es trabajo de una postdoc de Alemania, Kirsten Overnier, que ya lleva 6 años tratando de descifrar el asunto, y que ha sido bastante sorprendente y muy distinto a lo que nos pensábamos. Lo que pensábamos originalmente es que había una división asimétrica, se regeneraba la célula madre y las células hijas daban lugar a las células intermediarias proliferativas, las células C, que generan a las neuronas. Y a través de este proceso uno puede reiterarlo y mantener una población de células madre durante toda la vida. Pero había otras posibilidades. Una de ellas es que se consumieran, pero esto resultaría en una muy rápida depresión de las células madre. Y la otra es que la célula madre se dividiera de una forma simétrica para regenerarse a sí misma. Y la sorpresa ha sido que en sus estudios se ha encontrado que esto no pasa en lo absoluto. O sea, no encontramos evidencia alguna de que haya división asimétrica. Y les voy a mostrar nada más uno de los experimentos. Hemos marcado a los progenitores de distinta manera, y esta es una manera de marcarlos. Utilizamos un ratón transgénico que utiliza un promotor que se expresa en las células B1, como buena glía expresa esta proteína fibrilar acídica, que está acoplado a la proteína recombinante CRE, que solo es activa en la presencia de tamoxifeno. Damos tamoxifeno al día 21 y también simultáneamente damos bromodioxiuridina para marcar aquellas células que estén marcadas. De forma que marcamos unas cuantas de estas células, esto lo hacemos a muy bajas concentraciones, analizando muchos cerebros, por eso ha tomado tanto tiempo. En cada cerebro nada más tenemos 2 o 3 clonas y nos encontramos pequeños grupitos de células. Y lo que esperábamos es que cada uno de estos grupitos de células tuviera célula C y una célula B, la célula original madre. Sin embargo, nunca vemos células B, todas son grupitos de células que incluyen solamente células C. Y este es el crecimiento de estos grumitos que está relacionado a la amplificación del linaje. ¿Sí se entiende? Como somos relativamente pocos, si hay alguna pregunta, porque esto es lo que creo que no quedaba claro ayer. Entonces, marcamos unas pocas de estas células y vemos cómo las clonas surgen en las paredes de los ventrículos, y ven aquí ya hay una clona muy grande al día 7, y esto es cómo van creciendo las clonas. Y esto simplemente comparando para mostrar que las clonas son realmente clonas. Comparando 2 sistemas en los cuales nada más marcamos a una célula hija usando retrovirus, o marcamos a las 2, y cuando marcamos a las 2 es aproximadamente 2 veces el tamaño de las clonas cuando marcamos a solo una. Pero como les digo, las células B1 no se aparecen. Buscando más, nos encontramos evidencia de células B1, pero estas células B1 no aparecen con células C, sino aparecen como parejas. Y también para confirmar de que esto no había sido un artefacto de la proteína recombinante CRE que se transfiere de una célula a otra en el epitelio,
utilizamos la bromodeoxiuridina y nos encontramos que estas parejas son producto de división celular. He aquí la sorpresa, una célula tan compleja como una B1 dividiéndose en un cerebro adulto y quizá manteniendo el linaje por toda la vida. Para mí realmente era muy difícil pensar como una célula tan compleja que tenía un origen en la glía radial, para mí ya era ese su origen, en el adulto pueda ser regenerada. Entonces, para demostrar claramente que esto podía suceder, hicimos tejidos en órganos de pedacitos de rebanaditas muy finitas de la pared del ventrículo, otra vez utilizando esta misma técnica para marcar a las células madre. Hicimos muchos cultivos durante muchos años y aquellas pocas que se dividían las podíamos encontrarse dividiendo. Y aquí utilizamos una tecnología que desarrollaron en Japón, que es un animal que se llaman Fuji, que tiene una proteína regulada por el ciclo celular que se expresa durante la fase S, G2 y M, con un color distinto. En rojo está el marcaje de la glía y en verde va a aparecer el marcaje de la célula que se empieza a dividir. Con esto podíamos identificar a la célula justo cuando entra de la fase S a la fase G2 del ciclo celular y como van a ver, la célula se va a poner amarillita en ese momento. Entonces, estos son películas. Tiene aquí una célula, el Fuji ahorita se va a poner amarillo el núcleo y justo después de que se pone amarillo el núcleo, la célula se divide y surgen dos células. Inicialmente la célula hija empieza a hacer un proceso en la dirección contraria, luego lo retrae y empieza a hacer un proceso en la misma orientación que la célula madre, su hermana. De forma que al final tenemos dos células, las dos GFAP positivas, las dos OLIG2 y MASH1, que es un marcador de progenitores de células C negativas, o sea que esta célula se ha regenerado. Entonces, otra vez nos pensamos que entendemos cómo funcionan las cosas, pero en realidad la biología siempre nos prueba que es más lista que nosotros y no hay regeneración asimétrica de los progenitores. Esto no lo hemos publicado aún, estamos tratando de publicarlo. Y lo que encontramos es que la mayoría de estos progenitores se dividen de forma simétrica para ser consumidos y generar progenia, y algunos de ellos se dividen de forma simétrica para autorregenerarse. Estamos haciendo modelos matemáticos para ver cómo esto funciona, pero todos apuntan a que con este tipo de división hay un consumo de las células madre originales, y esto es lo que estamos viendo directamente con los tejidos, con los experimentos en el animal. Ahora, por último, en esta serie de experimentos les quiero mostrar que con esto hemos demostrado que la célula forma dos células parecidas, con los mismos marcadores, pero no quiere decir que estas células sean capaces de volverse células progenitoras para generar neuronas. Y es aquí donde viene el siguiente experimento, y otra vez los voy a aburrir con un experimento con detalles experimentales. Otra vez utilizamos el mismo animal, y aquí damos bromodeoxiuridina primero, simultáneamente damos el tamoxifen o podemos empezar a separar el tamoxifen de la bromodeoxiuridina. Con lo cual aquí marcamos una generación de células y vemos si esta célula se vuelve a dividir para generar neuronas en el bulbo olfatorio. Y como es de esperar, cuando lo hacemos simultáneo, encontramos que la mayoría de los progenitores, la mayoría de las células están doblemente marcadas en el bulbo olfatorio. Sin embargo, ya incluso cuando se separa por un día, cae a más o menos 20% del nivel original, y esto se mantiene por varias semanas y después vuelve a caer. Lo que esto indica es que sí, estos progenitores se vuelven a activar para generar neuronas que van al bulbo olfatorio, pero esta activación parece ser azarosa, estocástica, por un cierto tiempo, y después sigue decayendo. Pero aún varios meses después del marcaje inicial, seguimos viendo células doble marcadas. Entonces, las conclusiones de este trabajo han sido que las células madre no se regeneran por división asimétrica, como los libros de texto pretenden, sino se dividen simétricamente. La mayoría se consumen por la generación de células D y células que van al bulbo olfatorio, y algunas de las que se renuevan entran en un segundo periodo de quiescencia y se activan de forma esporádica para generar células que van al bulbo olfatorio. De forma gráfica, el modelo clásico del mantenimiento de células somáticas, por lo menos en el cerebro, por división asimétrica, no parece ser válido. La mayoría parecen consumirse y unas cuantas parecen regenerarse. Si uno lo ve a lo largo de la vida, integra lo que les he dicho antes, la glía radial como el origen de estas células. También hemos hecho el marcaje de la glía radial y ver cómo se comporta en el adulto, pero no hay tiempo para presentarles esos experimentos. Se activan de forma esporádica para generar progenia.
Algunas de ellas se dividen de forma simétrica. Hemos visto que esta división puede también haber divisiones simétricas secundarias, o sea, no es una sola vez que se pueden regenerar, pero muchas de ellas también se reactivan para ser consumidas en la producción de neuronas al bulbo olfatorio. Dos cosas importantes. Una, no solamente no son tutipotentes, no están especializadas por región, pero la otra, el modelo clásico de la célula madre capaz de reproducirse a sí misma y producir otra copia que se mantiene por toda la vida, no parece ser cierto. Entonces aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y pasar a humanos. Con todas las presiones del NIH, tenemos que encontrar que lo que hacemos es relevante a humanos, y empezamos ya hace algunos años a empezar estudios en humanos, y esto fue gracias a colaboraciones con los médicos de UCSF y con residentes que estaban haciendo la residencia en neurocirugía. Empezamos a colectar pequeños fragmentos de las paredes de los ventrículos en cirugías que pasaban por ahí, también muestras de estas partes del cerebro en muestras post-mortem, en cerebros después de la muerte. Y el trabajo empezó con dos neurocirujanos, Nader Sanay, que es ahora el jefe de neurocirugía en Phoenix, y a Alfredo Quiñones, quizá algunos de ustedes lo han oído hablar, le llaman Dr. Q, y tiene una historia súper interesante de cómo llegó a ser médico en Estados Unidos, era chairman en la Universidad de Florida del Departamento de Neurocirugía, y ellos dos fueron en realidad los que empezaron a ver cómo estaba organizada la zona subventricular en humanos. Y lo que encontramos es que en humanos, en niños muy pequeñitos de menos de 1 año de edad, claramente hay un camino migratorio que va de la zona subventricular, como en ratón, al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es muy pequeñito en humanos, diminuto con respecto al resto del sistema nervioso, pero esta migración desaparece y a los 2 años ya hay muy pocas células migrando al bulbo olfatorio y no lo encontramos en el adulto como en el ratón. Pero también una de las cosas que encontró Sanay y junto con Quiñones fue que había un camino accesorio, además del camino al bulbo olfatorio, que le llamamos el camino migratorio medial. Esto no lo vemos en ratón y va a una zona muy importante de la corteza prefrontal media en humanos que está involucrada en el aprendizaje de memorias sociales, o sea, de los niños aprendiendo a ver quiénes son sus madres, su madre, sus tíos, sus amigos, sus enemigos, etcétera, etcétera. Esta región tiene problemas importantes en patologías de esta región que tienen problemas de identificación y de comportamiento. Entonces es muy interesante este proceso y no sabemos más de ello. En realidad nos distraímos por el hecho de que cuando vemos a la zona subventricular está organizada en el adulto, incluso a los 18 meses, de forma muy distinta al ratón. Y este marcador rojo que se llama doble cortina, que es una proteína asociada a microtúbulos, que es un marcador muy bueno para neuronas jóvenes, no está en el cerebro adulto incluso al 1 año y medio de edad. Desaparece y en esta región en vez se forma lo que llamamos un gap, una zona vacía, que está lleno de procesos gliales, hay muy pocas células ahí, pero en etapas más tempranas es un verdadero camino migratorio gigantesco. Y ya con estas observaciones planteamos hace tiempo que algo más hay aquí en el cerebro de niños. Entonces les voy a escribir trabajos mucho más recientes en los cuales nos fijamos si estas células podían estar yendo a otros lugares. Y otra vez, esto no sería posible si está en un ambiente extremadamente colaborativo de UCSF, en que más importante es la ciencia que la pretensión de los científicos. También gracias a una neuróloga, Mercedes Paredes, de origen peruano, que vino al laboratorio después de terminar medicina y tiene gran interés en la ciencia y se ha pasado 6 años haciendo este trabajo, a un neonatólogo, David Roich, que es un experto en el estudio de la glía mielinizante, los oligodendrocitos, y a un neuropatólogo, que es un biólogo del desarrollo extraordinario también, Eric Juan, que nos ha facilitado mucho el entender esta masa enorme que es el cerebro humano y además el poder conseguir cerebros post-mortem con un periodo relativamente corto después de la muerte para que el tejido esté en buenas condiciones. Y en una sola gráfica les voy a presentar lo que encontramos con este grupo. Nos encontramos que mirando mucho más dorsalmente, en todo el polo anterior del encéfalo humano existe un camino migratorio extraordinario que hemos llamado el arco, porque tiene la forma de arco. Y tiene varias capas, una pegada al ventrículo, en la que las células están orientadas sobre todo de forma tangencial, otra un poco más afuera, en que hay muchas células asociadas a grandes vasos,
y después una aún más lejana que forma estas estructuras triangulares en las cuales las células cambian de una migración tangencial a dispersarse de forma radial para meterse a corteza cerebral. Y hemos caracterizado la entrada de estas células en una zona específica del cingulado, que es esta región pequeñita en la línea media, y ahí entran estas células y contribuyen a una gran población de células interneuronas de axón corto. O sea que aquí se cumple un poco lo que Ramón y Cajal predecía, que el humano iba a tener una gran cantidad de diversidad de células interneuronas, y yo creo que esto es parecido a lo que sucede en el ratón durante toda la vida, pero en un periodo determinado. Esto, después de los 6 meses de edad, desaparece y al año ya no encontramos migraciones de este tipo. Pero sí indica que mucho más adelante del nacimiento, o sea, después del nacimiento, existe una gran cantidad de neuronas que aún se están integrando a los circuitos de un niño. Como les voy a mostrar en un rato en experimentos más recientes, pensamos que este proceso puede estar relacionado a la plasticidad de esas zonas de corteza donde llegan esas neuronas jóvenes. Pero la gente no nos creía y logramos tejidos post-mortem con solamente 3 horas después de la muerte, y en esos encontramos células que todavía estaban vivas y pudimos demostrar que estas células en realidad se están moviendo. Y estos son imágenes de una película. Por desgracia la película no está funcionando. No está funcionando, pero las imágenes de los distintos de las distintas partes de la película indican el movimiento. Encontramos células que se mueven con el típico comportamiento de una neurona joven migratoria, la nucleoquinesis, la formación del proceso anterior, o sea, todas las características. No solamente expresan el marcador de una neurona joven migrando, sino que están migrando. Y aquí lo sorprendente es que ya las distancias no son las 8 milímetros que hay en un ratón, aquí son varios centímetros para llegar de la zona subventricular hasta la zona anterior en el cerebro de un niño en desarrollo. No sabemos muchas cosas aquí. Es sorprendente esto, pero no sabemos, por ejemplo, a cuándo nacen estas células. Y esto no se puede hacer en humanos porque no podemos dar marcadores. Tampoco sabemos exactamente cuál es la diversidad de tipos neuronales a que dan estas células. Otra cosa que es muy interesante es la maduración de estas células, y con esto quiero terminar la charla de hoy. La maduración de estas células pueden estar asociadas, en este momento están migrando, pero pueden estar madurando durante muchos años, y esto puede estar asociado a los procesos de aprendizaje en el humano durante la etapa infantil. Pero, como les decía, este proceso también es transitorio, no es como en el ratón que se mantiene toda la vida, y a lo mejor por el mismo hecho que las células madre no se pueden regenerar y mantener durante toda la vida, es un proceso transitorio. Entonces, nos fuimos al lóbulo temporal en humanos, donde está el hipocampo y donde supuestamente tenía que haber células madre durante toda la vida. Y esta es la zona que les mostré antes con los astrocitos radiales, pero en humanos. Y empezamos a estudiar, y este es trabajo de Sean Sorrell, un postdoc en el laboratorio, desde etapas fetales hasta etapas postnatales. Estos son un ejemplo de 3 edades, y esta es la capa granular. En etapas juveniles no es sorprendente, hay muchas celulitas jóvenes y vemos a los progenitores. Al nacimiento vemos algunas células posibles progenitores, pero ya casi no se ven. Vemos a celulitas jóvenes, pero ya a los 7 años de edad no evidencia alguna de progenitorios y en realidad la capa subgranular no se forma. Y vemos algunos ejemplos de neuronas jóvenes, en realidad con marcajes más maduros que lo que uno ve en el ratón. Lo que encontramos, y esto va a ser muy difícil de publicar y estamos luchando contra ellos porque va contra muchos intereses, que a diferencia de lo que está diciendo mucha gente de que la neurogénesis continúa en el giro dentado de humanos, es que como en los otros sitios decae muy rápidamente durante el primer año de edad, y después es raro encontrar una neurona joven. Hemos encontrado casos aislados a los 13 años de edad, pero después a los 19, 36 y muchos otros casos que tenemos de cerebros adultos no encontramos evidencia de neurogénesis en el hipocampo humano. Entonces, para comparar lo que les he contado en ratón, el ratón tiene células madre que las hemos identificado, están especificadas regionalmente, no se renuevan por división asimétrica, sino casi todas se consumen por división simétrica y unas pocas se renuevan por división simétrica. No hay posibilidad de hablarles hoy, pero ya en la vez pasada que hablé aquí en Biomédicas les dije algunos estudios que hemos hecho sobre la posible función de estas nuevas neuronas en el bulbo olfatorio. Aquellos que estén interesados podemos platicar de ellos, pero este no es un proceso de reparación, es un proceso de plasticidad. Es un proceso por el cual el bulbo olfatorio de un ratón mantiene la capacidad de cambiar los circuitos a su gusto, probablemente para hacer la percepción del olor lo más fina posible.
En humanos hemos encontrado que hay algunos precursores que son raros, que tienen las características de células madre, y la migración de neuronas en un adulto es rarísima. Nos hemos encontrado 1 o 2 ejemplos de células migrando en las paredes de los ventrículos y, como les digo, ninguno en el hipocampo. Hay evidencia, y este es un proceso de mucho interés para nosotros, de gran cantidad de reclutamiento de nuevas neuronas en infantes, en niños de menos de 1 año de edad, pero no en adultos. Algunos de mis postdocs que han montado sus laboratorios recientemente han escrito sus primeros grants y ahora les dicen, como el laboratorio de Arturo Álvarez Bulla ha demostrado que esto no sucede en humanos, es irrelevante el que lo estudiemos en ratón. Y tienen problemas para obtener sus primeros grants, y a lo mejor yo también voy a tener problemas para obtener mis siguientes grants. Pero quiero indicarles, aquí voy a añadir una cosa de la cual no hablé ayer, que es otro área en el que trabaja mi laboratorio, en colaboración con otros grupos en UCSF, que no todo está perdido y que hemos aprendido muchísimo por el proceso de neurogénesis. Una de las cosas fundamentales que hemos aprendido es que es posible en un parénquima de un cerebro adulto el que una neurona migre distancias enormes, se integre a un circuito, se convierta en una neurona formada y se conecte sinápticamente a otras neuronas. Entonces, la pregunta en los últimos 5 minutos que les voy a hablar es: ¿podemos mimetizar lo que hacen las interneuronas, las neuronas locales GABAérgicas en el bulbo olfatorio durante toda la vida, añadiendo nuevas neuronas GABAérgicas a corteza cerebral? Y esto es un poco golpe de suerte, tengo que confesarlo. Y esto fue una cosa que fue realmente, que mi laboratorio no estaba trabajando en ello, en la cual empezamos a trabajar a final de los años 90, y les voy a indicar por qué. Las interneuronas, como les dije antes, que van a corteza, a diferencia de las que van a bulbo olfatorio, surgen solamente en etapas embrionarias y sobre todo surgen de esta estructura que se llama medial ganglionic eminence, la eminencia ganglionar media, que es un chipote que le crece al estriado, que uno pensaría estaría relacionado con el estriado, pero en realidad es una fabriquita de células para la corteza. Después también surgió otra región que se llama el caudal ganglionic eminence, que da lugar a otros tipos de neuronas, sobre todo más superficiales, que también son GABAérgicas, que también son interneuronas, que también se exportan a corteza de esta región, que es otro chipotito que le surge al embrión. Está después la lateral ganglionic eminence, que es la gran fuente de las células que van al bulbo olfatorio, y en algunos piensan que da lugar a una pequeña cantidad de células a corteza. Pero estas estructuras en el embrión son fundamentales para hacer todas esas neuronas, y nos sospechamos que todas estas neuronas que vemos en el ratón, en el humano, vienen de estas estructuras que son gigantescas en humanos. Pues este tipo, un tipo muy simpático y muy divertido, que a mi hija le llamaba el Checo Loco, fue estudiante cuando yo todavía estaba en la Universidad Rockefeller, ahora es también profesor en Columbia, y ahora estudia el desarrollo de la médula espinal. Pero él estaba muy interesado en saber de dónde venían en el embrión las células que eran capaces de migrar en cadenas. Y él fue el que en realidad demostró la migración en cadenas, hizo una tesis muy bonita mostrando la migración en cadenas. Le decía el Checo Loco porque es de la República Checa, es nieto de un gran químico checo que descubrió los plásticos para hacer las lentillas de los oculares, y iba en patines al laboratorio, era un pasillo muy largo, y llevaba los platitos de cultivo en patines de un lado para otro, y mi hija se quedaba maravillada de cómo no se le caían los platitos. Pero después de haber hecho todo ese recorrido de un extremo a otro del laboratorio, lo perseguía a mi hija y entraba al cuarto de cultivo y se sentaba y los aventaba como frisbees. Psst, psst, garbage, garbage, garbage. Y le preguntaba, ¿pero por qué tanto cuidado de llevarlos de un lado para otro si después los tiras al final del laboratorio? Y le decía con el acento de checo, because it's garbage. Y entonces me preguntó Aurora, ¿y de dónde es este chico? Y le dije, de un país que se llama la República Checa, que antes era parte de Checoslovaquia. Y a la siguiente vez que lo fue a ver, le dije, tú, Checo loco. Es muy simpático, Hinek, y lo que él empezó a hacer es una técnica clásica de embriología. Empezó a usar el tejido embrionario y lo trasplantó a distintas regiones del tejido adulto. Y esto es parte de corteza, o sea, agarraba un pedacito de la corteza, agarraba un pedacito de LGE o agarraba un pedacito de MGE y veía cuáles son capaces de hacer migración en cadenas.
y cuando hacía eso se encontraba que las células de LG preciosas se movían hacia el bulbo olfatorio como si fueran células adultas. O sea, se encontraban muy cómodas en las cadenas y eran capaces de migrar al bulbo olfatorio. Como bien se sabe, los trasplantes de células de corteza se mantienen como un glomus y no entienden al cerebro adulto. Y esto es uno de los problemas graves para hacer reparación del sistema nervioso. Las células no migran. Pero la sorpresa fue, cuando trasplantó las células de la eminencia ganglionar media, se encontró que estas células migraban en donde las trasplantaba. Y ahora hay muchos grupos en el mundo que las han trasplantado, incluso en médula espinal, y estas células son capaces de migrar. Migran tan bonito en un cerebro adulto que se integran a los circuitos como si fuera un tejido embrionario. Todas estas neuronas son derivadas del trasplante de unas células de MG embrionarias. Sin embargo, uno ya no encuentra el trasplante como un depósito, sino las células se han dispersado y han hecho toda esta cantidad de procesos integrándose al resto del circuito. Y ya en ese tiempo, le dije a Gine que esto es muy importante, lo publicamos en el 99, y le dije esto va a ser muy importante porque es la única célula que yo conozco que tiene esta capacidad de migrar ya en un tejido formado. De ahí la suerte de llegar a una institución como UCSF, donde empezaron a surgir las colaboraciones, y a través de varias colaboraciones las trasplantamos en estriado, donde migran y son capaces de ameliorar los efectos en animales modelo de Parkinson. Tampoco hay tiempo para hablar de ello. Claro, migran muy bonito en corteza, es el lugar normal donde ellas migran, y aquí pueden ser importantes para muchas enfermedades, entre ellas la epilepsia, cuando hay aumento en la excitación y disminución en la inhibición. En el hipocampo migran, y aquí hay varios estudios en colaboración con grupos en UCSF que hemos mostrado que son capaces de ameliorar de una forma bastante sorprendente seizures, ¿cómo se dice seizures en inglés? Convulsiones. Y después, como les decía, hay un grupo también del grupo de Alan Basbaum que las ha trasplantado a la médula espinal, y aquí son capaces de disminuir los efectos del dolor crónico porque se mueren las interneuronas en esta región y la actividad pasa sin ser filtrada en esta zona a corteza cerebral, y estos pacientes tienen dolores crónicos que no son tratables con nada. Entonces, una forma de meter interneuronas nuevas a nuestro gusto en un cerebro adulto. De aquí ha surgido una compañía que se llama Neurona Therapeutics, en el cual yo junto con los colaboradores hemos fundado con UCSF, y aún sirvo como el asesor científico en la compañía esta, en cual están intentando hacer interneuronas. Esto, claro, es todo de fetos, y ahora el gran reto es las podemos hacer de células embrionarias fetales. Pero no hay tiempo de hablarles de esto, sino les quiero hablar por qué estas células son tan interesantes. Entonces, lo último que les voy a presentar es una colaboración con el grupo de Michael Stryker, uno de los grandes de la fisiología, fue estudiante de Wiesel y Hubel y Wiesel, y él ha estado muy interesado por años en entender la plasticidad neuronal en corteza cerebral. Y él fue el que descubrió que el GABA era fundamental para la plasticidad en corteza cerebral. Y él desarrolló una técnica muy bonita en ratones, en las cuales, sin ni siquiera abrir el cráneo, les muestra un estímulo, en este caso un estímulo en la pantalla, que es azaroso, y ve por reflexión de luz infrarroja la activación precisamente de la corteza visual. Entonces, con esta técnica, si le cierran el ojo a un animal durante 5 días, durante el periodo crítico, hay un cambio en la respuesta del ojo contralateral, que normalmente tiene la respuesta más importante, al ojo ipsilateral. Y esto se llama el periodo crítico porque solamente sucede durante un periodo específico del desarrollo. Si se hace en otro tiempo ya no se ve, pero si se hace durante el periodo crítico se ve este switch de la respuesta del estímulo de un ojo, del ojo que se quedó abierto, del ojo que se cerró al ojo que se quedó abierto. Entonces, él había visto que GABA era importante. Nosotros estamos estudiando la maduración de estas células que se integraban a corteza cerebral, y nos planteamos, ¿no serán estas células las claves para inducir este proceso de plasticidad? Entonces, a través de un estudiante que les mostré de postdoc de su laboratorio, Sunil Gandhi, y con este gran estudiante en mi laboratorio, que también es neurocirujano, como les digo a ellos, es una pérdida de tiempo, un intelecto perdido en la neurocirugía, en el cual ha estado 7 años haciendo residencia sin poder hacer ciencia. Este es un gran tipo también, que no solamente encontró eso, sino también encontró el modo en que estas neuronas mueren normalmente durante el desarrollo.
Nos asociamos con Sunil Gandhi y nos planteamos el experimento siguiente. Si trasplantamos células de MG a los lados de la corteza visual, podríamos inducir otro periodo de plasticidad crítica en animales en que ya se ha cerrado este periodo de plasticidad. Y lo primero que hicimos fue caracterizar estos trasplantes. Y como las células migran hacia adentro de la corteza visual y se convierten en interneuronas preciosísimas de todos los tipos y se desarrollan perfectamente. Y después trasplantamos a estas células en animales postnatales, las agarramos del embrión y las ponemos en P0, y cuando estas células tienen 33 a 35 días desde su momento en el que nacieron en el MG, inducen otro periodo de plasticidad precioso. Si uno espera 43 a 46 días, el periodo de plasticidad ya no existe. Sin embargo, esto fue rápidamente criticado diciendo, bueno, este es el periodo de plasticidad interno, que también sucede cuando las células endógenas del animal adquieren esta edad entre 33 y 35 días. Esto estamos induciendo un nuevo periodo de plasticidad, pero está muy cerquita del endógeno. Entonces trasplantamos a estas células, no a los P0, sino al P10, y otra vez cuando estas células tienen 33 a 35 días, inducen una plasticidad preciosa, pero cuando tienen en el mismo periodo en que lo veíamos antes, casi no inducen plasticidad. Esto es una demostración clara que asociado a la maduración de estas células, y quizá esto se puede entender mejor así, cuando las células adquieren esta edad, ¡pum!, inducen este periodo de plasticidad. O sea que la maduración de las neuronas está íntimamente asociado a la producción de un periodo de plasticidad. Esto para mí yo creo que va a ser muy importante y quizá explica por qué los humanos tienen producción de interneuronas tan tarde, porque estas neuronas quizá van a tener un proceso de maduración muy lento y van a integrarse a esos circuitos en periodos críticos de la maduración de un niño y a lo mejor periodos muy, muy largos. Entonces, esta última historia que les he contado, las células de MG, la eminencia ganglionar media, que son los precursores de las GABAérgicas corticales, inducen un periodo de dominancia ocular, un periodo de plasticidad más adelante del periodo endógeno. Y la importancia de la edad celular para la regulación de este periodo de plasticidad, y en estudios que no hay tiempo para mostrarles hoy, también es fundamental para la inducción de un periodo de muerte celular, que sucede 2 semanas antes del periodo de inducción celular. Esta es muerte celular programada, que no está asociada a las células en corteza, sino a ellas mismas, también endógeno. Entonces son programas internos a la célula. Les he mostrado, primero, las células madre están especificadas por su localidad en el embrión. Estas células no se dividen asimétricamente, sino simétricamente. Gran parte se consumen. Algunas se replican también por división simétrica. Y ahora les muestro las propiedades de neuronas ya integradas al circuito, también son endógenas a ellas mismas y están asociadas a la edad de esas células. O sea, que le queda muy poquito al cerebro para jugar. Esto va muy en contra de algunas de las cosas que yo discutía con mi padre cuando era chico, que él como buen fisiólogo me decía que la función hacia el órgano, y él pensaba que la parte local, una vez que llegan las células, lo que influía sobre ese genoma y sobre esas células, y me platicaba. Más bien ahora yo creo que lo que surge es que el cerebro surge de una diversidad enorme de neuronas que se han especializado en ese epitelio, y los secretos están en ese epitelio que genera esta diversidad de neuronas, y una vez que llegan a sus sitios se integran y por sus propiedades se empiezan a comunicar unas con otras. Pero además tiene un relojito que les dicen madura a este tiempo, y esos tiempos de maduración le dan periodos críticos para que esos circuitos adquieran información del medio ambiente, del medio externo. Y esos periodos de plasticidad sí que son importantes, y ahí sí que la función está haciendo al órgano, pero es producto de las dos cosas. Entonces, con ese comentario quisiera terminar simplemente otra vez dando las gracias a toda la gente que ha colaborado. Ya les he mencionado los nombres, les he mostrado fotos de algunos de ellos. Me faltan por mencionar a un gran amigo y a un gran colaborador, José Manuel García Verdugo, que es un microscopista electrónico que me ha ayudado muchísimo, porque además sabe muchísimo del sistema nervioso. A Arantxa Silla, que ha participado en estos últimos estudios que les mostré de la división simétrica. A los técnicos del laboratorio, Cristina Guinto y a Kadelin Sandoval. Los dos han hecho aportaciones indispensables para todo lo que les he presentado.
Y además de los colaboradores que ya les mencioné, de Michael Sunil, con Arnold Kriegstein, hemos hecho los trasplantes en estriado y continuamos colaborando muy de cerca en la identidad de las células madre en el desarrollo, no solamente en animales, sino en humanos. Y por último, Matt Thompson es el que nos ha ayudado a hacer los modelos matemáticos de la pérdida de células madre durante la edad y cómo puede mantenerse la neurogénesis durante toda la vida a través de divisiones simétricas. Muchísimas gracias. Preguntas, comentarios, Gabriel. Impresionante todo tu trabajo, pero vida, ¿no? No voy a entender en eso que todos reconocemos. Quisiera hacer un par de comentarios y una reflexión en torno a las últimas conclusiones que has dicho. El primer comentario es que me encanta que nos hayas permitido darnos cuenta que la construcción del conocimiento científico toma mucho tiempo, mucha gente y contribuciones de todo el mundo. Si no es una persona, sino la sumatoria de mucho conocimiento que genera un conjunto, una comunidad que tiene intereses afines. Ese yo creo que es algo que me gustaría destacar de lo que nos has dicho, y tu presentación nos ha permitido darnos cuenta de eso. El segundo es que el desarrollo de un buen trabajo científico no es de 3 años, no es de 2 años, no es un doctorado de 4 años, y si no, corremos al estudiante porque no hay tiempo para que pueda terminar con un buen trabajo, en fin. La ciencia no lleva tiempos, la ciencia lleva su paso, y el paso no está dado por las burocracias. Ese es el segundo mensaje que creo que es importante destacar de tu charla, y tu trabajo, el trabajo tuyo y de tus colaboradores nos dejan ver exactamente eso. El otro comentario adicional, ese no se me había ocurrido, pero se me vino a la cabeza ahorita, es lo valioso que es un estudiante, un colaborador postdoctoral, cuando tienen autonomía, libertad y compromiso por lo que hacen. Evidentemente muchas de estas cosas han salido de esas discusiones, y evidentemente tú has sido el líder y has tomado decisiones y tienes tus propias ideas, pero queda claro por lo que nos estás diciendo también que son el conjunto de este intercambio de ideas, independientemente del nivel en donde esté la gente, y la confianza que tiene la gente que está asociada contigo para aventarse a hacer cosas innovadoras y rompedoras de dogmas. Entonces ese es el tercer comentario. Y mi reflexión es, yo vería también en tus datos algo que quizás sea un otro dogma que tenemos que romper, y es que tenemos la idea que el cerebro adulto es un cerebro pues más bien fijo, con pocas posibilidades de desarrollar plasticidad. Y no deja de ser interesante que tú tomes estas células embrionarias y las coloques en un cerebro adulto, y ese cerebro adulto permita el que las células hagan plasticidad, el que las células se puedan desarrollar, puedan migrar, puedan hacer muchas cosas. Quiere decir entonces que ese cerebro adulto que consideramos inmutable, o que se consideraba inmutable, en realidad tiene las condiciones que no son exactamente iguales a las de un embrión, eso me queda claro, pero que tienen lo suficiente embrionario como para permitir que estos fenómenos plásticos que ustedes están observando se lleven a cabo. Quiere decir que hay algo de neoténico incluso en el cerebro adulto, tal que permite que estas cosas ocurran. De otra manera, si no tuviera ese nicho permisivo, de todas maneras no podrían quizás suceder las cosas. Entonces yo creo que en el fondo también en la otra forma, o el agregado que podríamos darle a los datos que tienes, es empezar a cambiar la idea de que el cerebro adulto es, pues eso, una roca, ¿no? Sino que más bien tiene una matriz de permisividad que permite seguir cambiando a lo largo de toda la vida, ¿no?
Y esos son los comentarios y el que quería hacerte. Gracias. De acuerdo, el único comentario que yo añadiría es, mi padre les llamaba burrócratas, y tienes toda la… Doctor, muchísimas gracias acá de este lado, Azú. Así. Muchísimas gracias, siempre es un placer, un gran placer escucharlo. Muchas gracias. Intentaré hacer una o dos preguntas. Hablaba usted de que durante el desarrollo propiamente no se pensaría en las neuronas como un mecanismo de reparación, sino más de reemplazo. En términos, por ejemplo, después de daño, ¿se puede pensar, hay sustento suficiente desde su perspectiva para que podamos hablar de un mecanismo de la neurogénesis como de reparación más que de reemplazo, o en qué consistiría uno versus el otro en procesos de daño? Yo creo que el cerebro está en general muy aislado del daño y no ha habido un proceso selectivo específico para regenerar neuronas. Existe en salamandras, existe en algunos reptiles, pero en realidad es relativamente raro. Incluso las reacciones que existen en el sistema nervioso cuando se hace un daño muchas veces son patológicas. La gliosis que se promueve a veces evita la incluso recuperación de algunas de las células neuronales que quedan ahí vivas. Ahora, como yo creo que se resumió hace un momento muy bien, existe un sustrato de plasticidad todavía ahí. Y no es el sustrato de plasticidad para la regeneración de una nueva neurona, sino que si ponemos la neurona adecuada, esta neurona se encuentra en un ambiente tal que las receptoras son capaces de permitirle hacer sinapsis a la célula que hemos trasplantado. Y esto es realmente apasionante, es una de las cosas que estamos estudiando, pero aún no lo sabemos cómo esto sucede. Por ejemplo, podemos añadir hasta un 30% de interneuronas en exceso cuando hacemos estos trasplantes, en lo que llamamos supertrasplantes. Estos animales aparentemente son totalmente normales, no parecen tener, no están todo el tiempo durmiendo porque tienen más interneuronas o no están todo el tiempo sin moverse. El comportamiento parece ser absolutamente normal en todos los sentidos que lo hemos podido probar. Entonces lo que pensamos es que debe haber una homeostasis a nivel de la sinapsis, o sea, que las células que estamos poniendo están sustituyendo a sinapsis de las células que ya estaban ahí. Pero esto todavía no lo sabemos, eso es el tipo de hipótesis que estamos tratando de desarrollar. Ahora, lo que quisiera hacer énfasis, porque yo creo que tiene mucho futuro, es que las células tienen un reloj adentro que aún no entendemos. Hablamos mucho de los ciclos circadianos y cómo se controla el ciclo que controla nuestro comportamiento, pero las células tienen un reloj que saben su edad. Y esto puede estar muy asociado no solamente a los telómeros y a la membrana nuclear y al envejecimiento celular, sino también a los procesos que inducen distintas actividades en estas células a distintos tiempos. Por desgracia no les puedo decir cuál es el mecanismo, pero como les dije al principio de mi plática, lo que yo me imaginaba cuando era niño, hablando con mi padre aquí en Biomédicas, de que para mi edad ya íbamos a haber entendido todo y iba a estar muy satisfecho de que podíamos entender el desarrollo del sistema nervioso, no es verdad. O sea, cada vez que entendemos más hay un nivel de complejidad que se abre nuevo y creo que estamos más cerca y sobre todo las técnicas modernas nos permiten hacer linajes y conectividad y fisiología mucho más rápida. Las técnicas modernas de optogenética están acelerando el entendimiento del sistema nervioso de forma muy importante. Gracias. Y brevemente sobre la exhaustividad. Mencionaba usted que ya hay estos datos muy novedosos sobre la imposibilidad, o bueno, la poca evidencia que hay, o cero evidencia de asimétrica. Y entonces se da lugar a la exhaustividad. ¿Qué pasa después entonces con estas células? ¿Se mueren? ¿Se empiezan a dar lugar a astrocitos? Porque todavía estaba esta discusión. ¿Qué se ha encontrado en ese sentido? Sí, es otra pregunta muy interesante y no lo sabemos. Bueno, de la forma en que les presenté, la división simétrica produce células hijas, o sea que la célula madre desaparece en ese caso. Si quedan algunas células madre ahí que jamás se activan, que es posible, y si esas células se vuelven astrocitos terminales, no lo sabemos. Todas esas son preguntas muy interesantes que están en la frontera de lo que se está haciendo ahora. Ahora, les puedo decir que esta sorpresa de que no es división asimétrica lo que mantiene los tejidos, ahora han surgido dos trabajos en Cell, en el sistema hematopoyético, en el cual eran los modelos clásicos de regeneración por división asimétrica, donde también se piensa que son 4 divisiones simétricas la que mantienen a la población total de células madre para mantener la producción de sangre durante toda la vida. 4 nada más divisiones simétricas, lo cual es sorprendente.
Y también en la piel hay un estudio muy bonito de Valentina Greco en Yale, que ha mostrado haciendo películas, parecido a lo que les mostré, que muchas de las células están dividiendo simétricamente. Entonces, es un poco lo que los libros de texto muchas veces nos llevan a pensar, nos condicionan en cómo tienen que ser las cosas y después la biología nos muestra que estamos equivocados. Aquí. Bueno, Arturo, felicidades. Me siento privilegiado de que conocí desde tu primer trabajo, cuando te visité en Rockefeller, que estaba en el postdoc, y te fui a ver ahí, y estabas por sacar el trabajo de Canarios, y cada vez que vienes pues es un update, y siempre me deja sorprendido. Felicidades, y es una evolución también de tu investigación muy, muy interesante. La pregunta que tengo, estos estudios que muestras de poner a este grupo de células que los sacaste ahí de esa zona y los pones en diferentes sitios y viste que tienen algo de efecto en alguno de los padecimientos, en modelos de padecimientos en animales, y dada esta presión que estás teniendo de que en humanos si hay o no hay, y también me imagino que la presión sería qué utilidad pudiera haber con esta nueva opción de encontrar a las células y llevarlas y ayudar en el coadyuvar en el tratamiento de algunas de las enfermedades. Lo que entendí es que eso lo tomas en el embrión, en etapa embrionaria del animal, y lo llevas luego al adulto del modelo. En el ser humano, esta opción estaría muy complicada, porque entonces ¿de dónde se tomaría ese grupo de células, que en este caso son GABAérgicas, pero se podrían encontrar de otras, como para irlas a llevar a sitios donde pudieran tener alguna función y no una célula pluripotencial madre que están tratando de usar, pero que no tienen esta especificidad como las que mostraste tú? Bueno, yo creo que has dicho algo muy, muy importante, y lo que me corresponde a mí y a la universidad donde trabajo, lo que es la ciencia básica, ¿no? La comprensión de cómo estos procesos suceden, cuáles son los factores de transcripción que hacen que estas células, la parte de transformación y utilizarlo en humanos, eso yo creo que lo hace mucho mejor una compañía, y en realidad lo está haciendo mucho mejor una compañía. Y Neurona, a mí me impresiona, a veces quisiera que mi laboratorio funcionara lo bien que funcionan ellos, porque ahí es dictamen de arriba para abajo, y ellos ya han logrado derivar a células GABAérgicas muy parecidas a las que obtenemos de un embrión de células madre, con una especificidad, con la capacidad de migrar muy parecidas. Eso empezó en UCSF, toda la parte básica se hizo en UCSF, pero los millones de dólares que lleva a hacer esa transformación lo hace mucho mejor una compañía. Entonces yo no estoy involucrado en eso, simplemente por lo que sabemos de cómo funcionan estas células de biología, les puedo decir lo que debíamos esperar de esas células, pero ellos son los que están haciendo todo el desarrollo tecnológico. La universidad se desprende de esa parte y no tiene yo no creo que tenga ni deba, porque modifica un poco la visión científica que tiene y el espíritu científico que tiene como institución, ¿no? Entonces esa parte la está haciendo una compañía. Si quieres podemos platicar después, te puedo decir las cosas que sé de los avances que se han hecho ahí, pero como indicas hay grandes retos, y eso sí que ya se está haciendo a nivel de UCSF, porque es una cosa de trasplantarle células a un animal y ver que se integran y modifican el comportamiento, modifican los periodos críticos, son capaces de corregir cosas como el dolor o el Parkinson. Pero otra cosa es hacer las células en suficientes números, ver que migren en un paciente, que se integren de la forma adecuada, y además de que el paciente muchas veces tiene una historia muy heterogénea comparada con la de un animal. Pero es ahí donde entran ya muchas otras variables en las cuales el pobre laboratorio mío, o de Arnold o de John, entonces yo creo que es mucho mejor que se haga a nivel de una compañía. Tenemos 4 preguntas más. Lo lamento, pero... Ok, sí. Muchas gracias. Fue fascinante la presentación. Tengo 2 preguntas muy rápidas. Hace unos meses escuché una plática sobre el desarrollo de los organoids. Quería ver cuál piensa que es la función de estos modelos ex vivo en el entendimiento de estos fenómenos. Y el segundo sería, en este proceso de migración del hipocampo, la migración masiva, ¿es posible que células
receptoras migran en unos sitios del córtex y que son como la base de la regeneración del adulto. Así que la base no sería en el hipocampo, pero que esta regeneración continúa durante la vida. Gracias. Sí, yo no trabajo en organoides, pero en mi piso donde yo trabajo hay varios laboratorios haciendo los organoides y sí es apasionante cuánto, y otra vez yo creo que refleja la memoria celular que hay, que pongas unas cuantas celulitas en cultivo, las pongas en un cultivo tridimensional y se empiecen a organizar en una especie de corteza, una especie de estriado, es realmente apasionante, pero como les mostré hoy, la formación de una corteza es más que el neuroepitelio cortical, tiene que tener células que se importan de otras regiones. Y ese es un gran reto todavía, a pesar de que hay un grupo que ha dicho que ha sido capaz de formar células de MGE y que migren en un organoide, el integrar todo eso como está formado dentro de la estructura de un hemisferio cerebral en el embrión es todavía complicado. Ahora sí que se puede aprender mucho. A mí los organoides que más me apasionan es de un colega y un gran amigo que por desgracia se suicidó por las políticas, otra vez por los burócratas japoneses, fue el que desarrolló los organoides de ojo. Y él era capaz de ver la formación de la copa ocular, la invaginación, todo en un organoide, y un organoide de humano, de células de humano. Él lo hizo todo esto en la Universidad de Kobe. Y él fue el que estuvo involucrado en este gran problema de las células inducidas pluripotencial por ácido, que no, en realidad no lo hizo él, pero el jefe del departamento, y lo acusaron a él, cerraron el instituto y acabó con su carrera científica y con su vida, ¿no? Entonces, sí es un modelo para estudiar desarrollo muy interesante y por eso está teniendo tanto éxito y por eso tanta gente está tratando de hacerlo, porque puedes hacer lo que no puedes hacer con un humano, porque no puedes ponerte a hacer cosas experimentales con un humano, lo puedes hacer por lo menos en ventanitas pequeñitas del desarrollo humano con el organoide, pero como te digo, no mimetiza para nada lo que sucede en términos globales en la formación de estructuras. La segunda pregunta sobre progenitores, hay progenitores de glía dispersos por todos lados y esos progenitores, la mayoría son de oligodendrocitos, unas células interesantísimas que son progenitores de oligodendrocitos que se pueden dividir durante toda la vida y algunas gentes piensan que son los responsables de la formación de gliomas en el cerebro adulto. Esas células sí están dispersas. Pero esas células no son las mismas de las que les hablé, porque esas células no tienen el historial neuroepitelial que les da la identidad para poder hacer distintos tipos de neuronas. A pesar de que con todas las nuevas técnicas de reprogramación, no me extrañaría que algún día la gente fuera capaz de reprogramar esos tipos de células para hacer distintos tipos de neuronas para reparación neuronal. Pero yo espero que quede claro unas cosas, que las zonas germinales están ancladas, están muy asociadas al neuroepitelio original. Sí, doctora Álvarez Bulla, felicidades por su plática, muy interesante. Y quería, seguir un poco con esta idea de las células pluripotenciales inducidas y los precursores neurales derivados de ellas. ¿Cuál sería su opinión? Por lo que decía justamente de que las células tienen su reloj biológico, estas vendrían de adultos muchas veces, ya los telómeros están acortados, entonces muy probablemente tengan muy limitadas sus divisiones y yo no sé si se haya demostrado si en estos precursores neurales derivados de IPS exista división asimétrica, muy probablemente no. Es otra vez un campo en el que yo no trabajo, pero hay mucha gente en mi institución trabajando con IPS y para mí fue realmente sorprendente que puedas agarrar una célula somática y con 4 factores de transcripción convertirla en una célula que se comporta en muchos sentidos como una célula germinal original y es capaz incluso de regenerar a muchos órganos, incluso a la línea germinal, algo que en nuestro tiempo soñaríamos con hacer cuando trabajaba en el laboratorio del doctor Merchant. Ahora, con las limitaciones de estas células, se sabe que existen, se sabe que muchas de ellas, por ejemplo, acumulan mutaciones somáticas durante este periodo de reinducción, pero yo creo que es solamente el principio de la comprensión del historial epigenético de la célula. O sea, lo que están haciendo ahí es borrar ese historial epigenético y decirle borrón y cuenta nueva. Tú tienes la posibilidad de ahora utilizar tu genoma para hacer una célula germinal y poder derivar distintos tipos. Ahora, por ejemplo, la pregunta que me preguntaban de Neurona Therapeutics, la compañía que está, se ha planteado el hacer interneuronas de IPS, pero no lo está haciendo aún por todos estos problemas que hay. Pero ya el grupo en Japón, en Kobe, está haciendo líneas celulares de distintos tipos de células IPS con la misma idea.
la neurona está utilizando por lo pronto células madre embrionarias. Sí, porque una posibilidad sería derivarlas hacia el fenotipo de MG, que ya usted ha demostrado que tiene mayor plasticidad y más posibilidades de migración e integración. Sí, no, esa idea está candente, ahí muchos grupos han pensado precisamente en ir por esa vía. Gracias. Arturo, como… Miren, yo también tengo 2 preguntas, pero vamos a dar oportunidad a 2 más. Primero, allá. Acá. Arturo, como siempre, un placer escucharte. La parte que normalmente me gusta más es que siempre hay sorpresas en tus presentaciones. Y creo que nos quedaste a deber una sorpresa que era la que tenía que ver con las B2, que decías que había una sorpresa ahí. Y me pregunto si tiene algo que ver con esta división simétrica ya no autorrenovadora, porque me cuesta un poco de trabajo como para la cantidad de células que se producen para la formación de interneuronas, como que se antoja que muy rápido habría o sea, que se agotaran, ¿no?, las troncales. Entonces me preguntaba si las B2 se transforman en B1. Eso no lo sabemos y es una posibilidad súper interesante, pero lo que sabemos ahora es que las B1 se pueden transformar en B2. Y esto puede ser un proceso parecido al que les hablé de la glía radial convirtiéndose en outer radial glía, en glía radial basal, que algunas células pierdan su proceso apical, pero sigan manteniendo cierta capacidad potencial de producir neuronas. Y aquí el reto es tener un marcador específico para B2 que no lo tenemos y es lo que estamos trabajando ahora. Una cuestión que otra vez indica lo poco genios que somos y lo burros que somos muchas veces, es que ya en el año 98, cuando describimos todos distintos tipos de células con Fiona, nos dimos cuenta que las B2 se dividían. Y en el trabajo original encontramos que las B2 se dividían. Y claro, dijimos, bueno, es que a lo mejor los astrocitos están dividiendo. Pero en cuanto uno se mete al parénquima, encuentra que los astrocitos son como las neuronas, como mi padre decía, son las señoritas, los señoritos astrocitos, esos no se dividen. Entonces, ¿por qué en la zona germinal las B2 también se encuentran marcadas con BRDU? Entonces, lo que hemos visto ahora recientemente es cuando das un marcaje con un retrovirus que marcas inicialmente una población de B1s porque lo inyectas en el ventrículo, con el tiempo ves que algunas de ellas se transforman en B2. Entonces pensamos que puede ser un repositorio durante la división simétrica para mantener la neurogénesis por más tiempo cuando las B1 se van cayendo de forma drástica. Pero esto lo estamos investigando. Muy buena pregunta. A ver, aquí. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Y 2 preguntas también. Uno sobre esta glía radial que puede seguir siendo célula madre. ¿Eso rompe el paradigma de que las células madre necesitan adhesión directa como mediada por integrinas o contacto directo con un organizador, o tiene alguna forma de sustituirlo? Y la otra es si queda la posibilidad de que las divisiones asimétricas de las células madres sea un proceso restringido a la embriogénesis que después se inhiba, ya sea para limitar las rondas de ciclo celular que van a dar origen a los tejidos maduros y que pueden acumular mutaciones, o evitar tasas de proliferación tan grandes que puedan dar tumores, por ejemplo, cosas así. Muy buenas preguntas las dos y podría hablar horas sobre esto porque estás justamente en la frontera otra vez. La primera es que yo creo que es precisamente, la segunda es precisamente lo que estás diciendo. Yo creo que toda esta preprogramación indica que el embrión no está soltando el poder a las células madre como la gente piensa para que puedan hacer lo que quieran el resto de su vida, sino que está todo muy preprogramado y se sueltan unas cuantas para dar neurogénesis por el periodo necesario para la vida útil de un ratón, reproductiva de un ratón, y lo demás no es tan importante, ¿no? Entonces yo creo que es así, pero es otra vez especulación y otra vez cuando especulamos muchas veces nos equivocamos. En cuanto a tu primera pregunta, es súper interesante porque una de las propiedades que hacen a la célula madre, como les dije al principio, es pertenecer a ese epitelio. Entonces cuando se sueltan del epitelio, para las células radiales que se sueltan de ese epitelio, todavía las llaman células madre, pero estas células tienen una propiedad muy interesante, que cada vez que se dividen dan un saltito, y ese saltito las acerca cada vez más a corteza, que en el caso de formar un cerebro como el del humano es muy importante, y esto claro, no es mi trabajo, sino el trabajo de mi vecino, de Arnold Kriegstein, va aproximando a todos sus progenitores a una corteza que se está expandiendo de una forma masiva. Entonces, esas las llamamos células madre, pero yo creo que también es un proceso terminal, o sea, es un proceso programado. Esta célula va a dar estos saltitos hasta ese punto y en ese punto se va a acabar.
Y eso a lo mejor tiene que ver con el perder su posición apical y todas las integrinas y la señalización de contacto que tenía cuando era parte del epitelio. Entonces también es muy elucubrativo y como habíamos dicho antes, casi se puede reprogramar cualquier célula. O sea, cualquier célula somática se le puede llamar una célula germinal hoy en día. Pero durante la programación del embrión yo creo que existe un plan muy específico. Esta célula no se le suelta rienda suelta, sino que te vas a dividir tantas veces, vas a producir tantos progenitores y al final se termina el proceso. Ahora, es muy interesante tu pregunta también, porque ahora en tumores, mi vecino Arnold Crickson ha encontrado que en glioblastomas, donde se piensa que hay una célula germinal ahí metida que nunca una mata con él, porque es incurable el problema, nunca una mata con la quimioterapia, que esas células tienen propiedades de estas células de autorradioglia. Como dices, algunas a lo mejor se escapan y estas mantienen esa capacidad proliferativa, pero esto es muy especulativo, le estoy hablando otra vez pero muy, muy interesantes las preguntas. Vamos a terminar el seminario aquí. Muchas gracias a todos por su asistencia. Las preguntas que tengan, acérquense ahorita que concluyamos a Arturo. Y Arturo, muchísimas gracias por esto es lo sabroso. Es un seminario de ciencia sabrosa. Tenemos que concluirlo, pero te agradecemos mucho tu presencia y regresa pronto a tu casa, Biomédicas. Gracias, gracias.